Lamine Yamal, 18 años, estrella del Barça, pero rechazado por España. Lo que el club oculta sobre la selección podría cambiarlo todo y nadie se atreve a decirlo. Un chico que ha sorprendido al mundo con su talento, con goles, regates imposibles y decisiones que marcan partidos, pero detrás de cada destello hay un conflicto que pocos se atreven a mostrar. Mientras el Barça protege y exalta a Lamine, la selección española empieza a mostrar signos de desconfianza, los entrenadores lo observan, los directivos lo analizan, la prensa cuestiona su rol, y todo esto. Mientras el club construye un relato que favorece su narrativa, prioriza su interés y oculta lo que realmente está pasando, hoy vamos a contar la verdad que nadie se atreve a decir. Vamos a analizar cómo un chico de 18 años, brillante y decisivo, se encuentra atrapado entre la protección excesiva del Barça y la exigencia real de la selección española. Cada jugada, cada decisión y cada gesto de Lamine refleja esta tensión, desde su llegada a la cantera hasta sus actuaciones con el primer equipo. Desde sus partidos con la selección juvenil hasta los desafíos que enfrenta con la absoluta, y lo que vamos a mostrar hoy no es solo polémica, es un retrato de la presión, de los intereses cruzados, de cómo el talento puede ser manipulado por clubes y cuestionado por selecciones. Mientras el mundo celebra sus goles, detrás de escenas se desarrolla un conflicto que podría marcar su futuro, y si creías que todo era gloria, que todo era éxito, hoy verás que cada aplauso y cada titular esconden un choque entre el Barça y España que nadie quiere admitir. Este vídeo es un recorrido por los momentos más polémicos, los conflictos más silenciosos, las decisiones más cuestionables y la tensión que rodea a Lamine Yamal, el chico que brilla, pero que también está atrapado en la disputa más importante de su corta carrera. Prepárate para descubrir la verdad que pocos quieren contar y que puede cambiar la manera en que miras al Barça. El Barça protege a Lamine de una manera que a simple vista parece positiva, pero que en realidad puede afectar su desarrollo internacional. Lo impulsan, lo exhiben, lo colocan en titulares y redes sociales, y al mismo tiempo controlan cada gesto y cada decisión dentro y fuera del campo. Cada aparición suya es calculada para reforzar la narrativa de que el Barça posee a un prodigio indiscutible, pero este protagonismo excesivo tiene un precio. Hay partidos en los que Lamine podría haber descansado o haber tenido menor protagonismo para preservar su físico y su relación con la selección, pero el club decide que debe aparecer siempre. Cada regate, cada gol, cada acción está pensada para mantener la imagen de intocable y brillante. Mientras tanto, entrenadores y directivos del Barça manejan su tiempo de juego, sus rotaciones y su exposición con una precisión que favorece únicamente los intereses del club. Además, el club ha creado un relato mediático que lo muestra confiado y seguro, pero detrás de estas imágenes se ocultan decisiones que afectan directamente su relación con la selección española. La percepción dentro del equipo nacional empieza a cambiar, porque la selección ve que Lamine se prioriza para el Barça más que para el país. Esto comienza a generar fricciones silenciosas que pueden explotar en cualquier momento. El Barça quiere proyectar a Lamine como la joya que sostiene al equipo y garantiza victorias inmediatas, pero al mismo tiempo ignora que esta sobreexposición puede convertirse en un arma de doble filo. El joven no solo tiene que rendir en el Camp Nou, sino también cumplir con las expectativas de la selección. Cuando el club regula cada movimiento y cada participación en los partidos, la selección percibe que Lamine es más una herramienta del Barça que un jugador disponible para España. Esto genera una tensión invisible que crece partido tras partido. Las decisiones tácticas que priorizan su rendimiento local sobre el internacional, las rotaciones pensadas para proteger su imagen y no su desarrollo, los elogios mediáticos que construyen una narrativa conveniente, todo esto alimenta la desconfianza en la selección. Mientras los aficionados celebran sus goles, Lamine se encuentra atrapado entre ser la estrella que todos quieren ver en el Barça y el joven talentoso que España necesita, pero cuya disponibilidad y compromiso comienzan a cuestionarse. Cada vez que Lamine pisa el césped, encara a un rival o celebra un gol, existe esta tensión entre la gloria del Barça y la presión de la selección. Entender esta tensión es clave para comprender la polémica que rodea a un prodigio de 18 años que ya enfrenta decisiones y responsabilidades que podrían marcar su futuro mucho más allá del Camp Nou. El Barça protege a Lamine, pero España empieza a dudar de él. La tensión entre el club y la selección española no es un secreto, pero pocos se atreven a decirlo tan claro. Lamine Yamal, 18 años, talento indiscutible, se encuentra atrapado en medio de un conflicto que podría definir su futuro internacional. Mientras brilla en el Camp Nou, la selección empieza a cuestionar su disponibilidad, su actitud y su compromiso, y todo esto mientras el Barça construye un relato que favorece sus intereses por encima de la preparación de Lamine para los partidos internacionales. La selección española ya muestra señales de desconfianza hacia Lamine. No es por falta de talento, que es evidente, sino por la manera en que el Barça maneja su protagonismo. Cada convocatoria, cada decisión táctica y cada rol asignado en el equipo nacional está influido por cómo el club decide protegerlo y exponerlo.
Esto genera debates internos entre entrenadores y directivos que comienzan a preguntarse si Lamine puede cumplir con las exigencias internacionales bajo estas condiciones. Convocatorias tardías, cambios de rol inesperados y restricciones de tiempo de juego provocan polémica dentro de la selección. Cada partido con España se convierte en un examen, cada gesto y cada acción se analiza bajo una lupa más estricta que en el Camp Nou. La prensa empieza a cuestionar su implicación, los titulares reflejan dudas sobre su compromiso y la narrativa que rodea a Lamine deja entrever que su lealtad podría estar dividida. El problema no es Lamine, sino la situación creada por el club. La selección percibe que el Barça decide cuándo, cómo y en qué momento el joven juega, regulando su exposición internacional. Esto afecta directamente la confianza que España deposita en él y genera tensiones silenciosas dentro del vestuario. Cada decisión del club que prioriza su interés sobre el del país incrementa la preocupación, y los entrenadores empiezan a preguntarse si un jugador de 18 años puede manejar tanta presión combinada. A cada partido, la presión aumenta. Mientras los aficionados celebran goles y regates en el Camp Nou, dentro de la selección se cuestiona si Lamine está siendo realmente preparado para asumir un rol de liderazgo. La tensión entre club y país se intensifica con cada decisión estratégica del Barça, y el joven prodigio se ve obligado a equilibrar expectativas opuestas, brillar en el club mientras cumple con las exigencias internacionales. Cada gesto, cada regate y cada gol se analiza en dos contextos distintos, y la discrepancia entre lo que el Barça protege y lo que la selección necesita genera un conflicto silencioso pero constante. La sobreexposición en el club puede convertirse en un arma de doble filo, mientras la falta de protagonismo con la selección alimenta dudas, críticas y polémicas en medios, vestuario y redes sociales. Lamine Yamal está atrapado en medio de esta disputa, y la pregunta incómoda es inevitable. Cuando el talento de 18 años se convierte en un problema para todos, Lamine Yamal ha demostrado desde su debut que puede cambiar partidos con un solo regate, un pase o un gol, pero esa brillantez ha generado conflictos constantes entre el Barça y la selección española, goles polémicos que generan debate, regates que terminan en faltas innecesarias, decisiones tácticas que cuestionan su madurez y gestos dentro del campo que provocan titulares, mientras el club protege su imagen como estrella. Indiscutible, la selección empieza a dudar de su disponibilidad y de su implicación, y esta tensión silenciosa pero constante pone en riesgo no solo su reputación sino también su desarrollo como jugador internacional. En el Barça, Lamine ha tenido partidos donde su protagonismo fue absoluto, incluso cuando no era estrictamente necesario, el club decide que debe jugar, debe brillar y cada acción suya se proyecta como decisiva, y esto ha generado roces silenciosos con entrenadores y compañeros, jugadas donde la osadía se vuelve un riesgo, decisiones que provocan críticas y titulares que cuestionan su actitud, y mientras los aficionados celebran su talento, la selección observa con preocupación cómo estas decisiones pueden afectar su rendimiento internacional y su integración en el equipo nacional, un conflicto que muchos no ven pero que se hace evidente en cada convocatoria y en cada análisis táctico. Con la selección española, los conflictos se vuelven más evidentes. Convocatorias tardías, cambios de rol inesperados y limitaciones de tiempo de juego generan polémica tanto en los medios como en el vestuario. Lamine no siempre puede desplegar su mejor versión, y los entrenadores empiezan a cuestionar si su prioridad está con el Barça más que con España. Titulares empiezan a sugerir que la protección excesiva del club interfiere con su desarrollo internacional, y cada decisión de alineación se interpreta como un reflejo del choque entre ambas instituciones, dejando al joven de 18 años en el centro de un debate que no eligió y que podría marcar su carrera. Existen partidos donde Lamine brilla, al mismo tiempo, es criticado por gestos o decisiones en el campo, goles que llegan en fuera de juego, regates que terminan en faltas innecesarias, celebraciones que algunos interpretan como provocación y reacciones de rivales o árbitros que generan polémica inmediata, y estos momentos son analizados tanto por la prensa como por la selección para evaluar si su madurez está a la altura de la presión que enfrenta, mientras que el Barça mantiene su narrativa de protección, creando un choque invisible pero constante con la percepción de la selección española. Cada acción de Lamine ahora se mira desde dos prismas distintos, el del club, que busca protegerlo y exaltar su talento, y el de la selección, que necesita un jugador comprometido, disponible y con la actitud correcta, y este choque genera un conflicto real que afecta su reputación, su confianza y su desarrollo como jugador. La tensión aumenta con cada partido, cada titular y cada decisión, y el joven prodigio debe manejar expectativas opuestas que podrían marcar su futuro mucho más allá del Camp Nou y de la camiseta española, un conflicto que no es solo deportivo, sino también político y mediático. Los casos concretos de partidos, decisiones y titulares demuestran que la situación de Lamine no es casualidad, que la protección del Barça y la exigencia de España crean un choque constante, y que cada jugada suya ahora tiene un peso mucho mayor que un simple resultado en el marcador.
cada error se amplifica, cada acierto se analiza con lupa y cada gesto puede convertirse en polémica, mientras que él, con solo 18 años, debe lidiar con un conflicto que muchos jugadores experimentan más tarde en su carrera, y eso lo hace único y vulnerable al mismo tiempo. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿podrá un jugador tan joven equilibrar la sobreexposición en el Barça con las exigencias y la desconfianza de la selección? ¿O esta tensión silenciosa terminará afectando su futuro internacional antes de que realmente llegue a explotar todo su talento? Este conflicto no solo habla de fútbol, habla de gestión de jóvenes talentos, de decisiones de club y selección, y de cómo un prodigio puede convertirse en víctima de la política interna de las instituciones que deberían impulsarlo y no ponerlo en duda. El Barça lo protege, España lo cuestiona, ¿quién realmente lo quiere? Símbolo de peligro, Lamine Yamal, 18 años, se encuentra en el centro de un conflicto que pocos jugadores jóvenes han vivido, mientras en el Camp Nou es tratado como la joya absoluta del equipo, protegido de críticas, exaltado por cada jugada y proyectado como el futuro indiscutible. En la selección española su situación es completamente diferente, la exigencia es máxima, la presión es inmediata y cada gesto, cada regate, cada decisión táctica se analiza con lupa. El contraste entre ambos escenarios es brutal y esta dualidad genera una tensión constante que afecta su rendimiento, su confianza y su desarrollo profesional, y mientras los medios celebran sus goles con el Barça, dentro de la selección se cuestiona su actitud y disponibilidad. En el Barça, Lamine goza de libertad para crear, se le protege mediáticamente, cada acción se interpreta como brillante y cada gol se convierte en un titular que refuerza su imagen de estrella indiscutible. El club construye una narrativa donde él es el protagonista y la solución a cualquier problema en el campo, pero esta sobreexposición empieza a generar roces con la selección española, porque los entrenadores perciben que el Barça decide cuándo y cómo Lamine aparece, priorizando su interés por encima del país, y esto empieza a crear tensiones visibles en convocatorias, discusiones tácticas sobre su rol y titulares que cuestionan su madurez y compromiso. Con la selección, la situación se intensifica, cada error es amplificado, cada acierto es evaluado bajo un estándar mucho más alto y los entrenadores comienzan a preguntarse si Lamine puede equilibrar la responsabilidad que le exige el Barça con la que requiere España, los cambios de rol, las limitaciones de minutos y las decisiones tácticas que limitan su protagonismo generan un escenario donde su talento no siempre puede brillar en plenitud, y mientras el club celebra cada gesto suyo, la selección analiza cada movimiento, cada pase y cada celebración, y en algunos casos hasta su comportamiento fuera del campo, como entrenamientos, declaraciones y entrevistas. El choque entre ambos mundos es constante y palpable. Mientras el Barça lo protege de críticas y lo impulsa como figura central, la selección exige consistencia, compromiso y liderazgo, y estas expectativas opuestas colocan a Lamine en una situación extremadamente delicada, un joven que debe manejar la presión de ser estrella en su club y cumplir con las demandas de su país al mismo tiempo, sin cometer errores, sin perder confianza y sin generar polémicas adicionales, algo que incluso jugadores con más experiencia no siempre logran manejar, y que a los 18 años se convierte en un desafío casi titánico. Cada acción de Lamine ahora tiene un doble peso, una lectura para el club y otra para la selección, y esto afecta su desarrollo, su confianza y la manera en que la prensa y los aficionados lo perciben. Cada decisión del Barça puede ser vista como un obstáculo para su proyección internacional, mientras que cada exigencia de la selección puede ser interpretada como una presión que limita su creatividad y su libertad en el club. Y este choque constante convierte cada partido en un campo de tensión donde el talento se mide no solo por goles o asistencias, sino también por su capacidad para lidiar con expectativas cruzadas, conflictos invisibles y presiones externas que podrían definir su carrera mucho antes de alcanzar su madurez. Los casos son numerosos y reveladores, partidos donde Lamine brilló en el Barça mientras la selección no necesitaba en otra posición, gestos dentro del campo que se aplaudieron en el Camp Nou pero se cuestionaron en Madrid, decisiones tácticas que favorecieron su protagonismo en el club y limitaron su tiempo con España, y titulares que reforzaron la narrativa de que su prioridad está con el Barça, todo esto mientras el joven prodigio intenta mantenerse enfocado, adaptarse a ambos entornos y rendir al máximo, algo que aumenta la presión psicológica y mediática a niveles que pocos adolescentes pueden soportar. La tensión no es solo deportiva, también es política y mediática. El Barça maneja su imagen, proyecta éxito y protege a su joven estrella, mientras que la selección analiza disponibilidad, compromiso y actitud, y este choque constante provoca un efecto dominó que afecta a compañeros, entrenadores y medios, y hace que cualquier decisión, desde un cambio de posición hasta un minuto menos de juego, se convierta en un tema de debate, polémica y especulación internacional. Y Lamine, con solo 18 años,
Se encuentra en medio de un conflicto que podría definir no solo su presente, sino toda su carrera internacional. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿podrá Lamine Yamal equilibrar estas expectativas opuestas y mantener su desarrollo intacto? ¿O la comparación constante entre Barça y selección terminará desgastando su talento antes de que realmente llegue a explotar todo su potencial? Esta situación demuestra que no todos los talentos jóvenes viven la misma realidad, que la política entre clubes y selecciones puede ser tan determinante como su habilidad, y que el futuro de Lamine dependerá tanto de su talento como de su capacidad para navegar entre dos mundos que tienen intereses distintos y, a veces, opuestos. Lamine Yamal, estrella protegida o víctima de la política Barça-selección. El dilema de Lamine es evidente: talento versus presión, protección versus exposición, club versus selección. Un joven de 18 años cargando con responsabilidades que deberían repartirse entre diferentes figuras. Mientras el Barça lo impulsa, lo protege y construye su narrativa, la selección empieza a cuestionar su compromiso, su actitud y su disponibilidad, y esto genera un choque silencioso pero constante que podría marcar su futuro. Hay quienes dicen que el Barça exagera su protagonismo, que sobreexpone a Lamine, que lo protege de críticas que en realidad deberían ser constructivas para su desarrollo internacional, mientras otros opinan que la selección es injusta al cuestionar a un joven que da todo en el campo, y en medio de estas posturas está Lamine, intentando rendir al máximo, adaptarse a ambos entornos y crecer como jugador, mientras los medios amplifican cada gesto, cada error y cada acierto, creando una polémica constante que afecta su imagen y su confianza. Comparado con otros jóvenes que vivieron conflictos similares, Lamine parece llevar más peso del que debería: decisiones estratégicas del club, intereses cruzados, críticas de prensa y expectativas de la selección se combinan para generar un escenario extremo para alguien de su edad, y cada gol, cada regate y cada jugada se analiza desde la óptica de ambos lados, creando un estrés invisible que solo quienes lo viven pueden comprender. La polémica no se limita a errores o aciertos, también abarca decisiones de gestión, prioridades del club y exigencias de la selección, y mientras algunos ven en Lamine al futuro del fútbol español, otros lo consideran víctima de un sistema que prioriza la imagen por encima de la realidad deportiva, un conflicto donde su talento brilla, pero su futuro pende de decisiones externas y presiones que escapan a su control. La pregunta que nadie responde claramente es inevitable: ¿debería Lamine rebelarse, mantenerse leal al Barça, enfocarse en la selección o intentar encontrar un equilibrio que nadie le garantiza? Cada movimiento suyo está siendo observado, cada palabra se interpreta, cada acción genera debates y polémicas en redes, prensa y vestuarios, y todo esto a los 18 años, cuando otros jugadores de su edad solo tendrían que concentrarse en aprender y disfrutar del fútbol. Además, la tensión afecta no solo su rendimiento, sino también la percepción pública. Los analistas comparan su situación con la de otros talentos históricos que enfrentaron conflictos similares, y esto alimenta la polémica sobre si el Barça realmente protege a su joven estrella o si su narrativa está diseñada más para mantener la imagen del club que para cuidar el desarrollo del jugador. Cada vez que Lamine entra al campo, su talento se convierte en una prueba, no solo deportiva, sino también política, mediática y emocional, y mientras algunos aficionados lo veneran, otros cuestionan su compromiso con la selección, y esta dualidad genera un debate constante que pone en jaque su tranquilidad, su confianza y su capacidad de crecer como jugador. Los entrenadores de la selección observan cada detalle de sus partidos, comparan su rendimiento con jugadores de más experiencia y evalúan si puede asumir la presión internacional mientras su club lo protege, y esto añade una capa extra de tensión que solo aumenta con cada convocatoria, cada titular y cada análisis mediático, convirtiendo a Lamine en el centro de una polémica que parece no tener fin. La situación también afecta a sus compañeros: algunos sienten que recibe un trato especial en el Barça, mientras que otros consideran que la selección debería priorizar jugadores más comprometidos, y esta disparidad de percepciones genera conflictos indirectos que influyen en el entorno de Lamine, en su desarrollo, y en la forma en que se le valora en ambos escenarios. El futuro de Lamine Yamal pende de un hilo invisible. Cada decisión de club o selección puede marcar un antes y un después en su carrera, y esta incertidumbre constante es un peso enorme para alguien de solo 18 años, un conflicto que combina política, presión mediática, expectativas deportivas y decisiones estratégicas que pueden decidir si llega a ser el ícono que todos esperan o si la polémica silenciosa termina eclipsando su talento. Lamine Yamal en el ojo del huracán, decisiones del Barça que enfurecen a España. Símbolo de peligro, el joven de 18 años está en el centro de una polémica que va mucho más allá de su talento. Cada decisión del Barça sobre su protagonismo y rotaciones provoca reacciones dentro de la selección española. Hay partidos en los que Lamine podría haber descansado, en los que su exposición debería haberse moderado, pero el club decide que debe jugar, que debe brillar y que cada acción suya se convierta en titular, y esto ha generado tensiones visibles y silenciosas que algunos medios ya califican de conflicto histórico entre club y selección.
Existen enfrentamientos indirectos que se han hecho notar en entrenamientos y partidos internacionales, cambios de rol inesperados, posiciones distintas a las que España esperaba y limitaciones en tiempo de juego han causado malestar entre entrenadores y compañeros. Mientras el Barça mantiene la narrativa de que Lamine es intocable, la selección comienza a poner en duda su disponibilidad real, y esto genera una sensación de desconfianza que podría afectar convocatorias futuras, decisiones tácticas y el liderazgo que se espera de un jugador en competiciones internacionales. Los medios no han dejado pasar ni un solo detalle, goles en fuera de juego que en el Camp Nou se celebran como genialidades, en la selección se critican, regates que terminan en faltas innecesarias se magnifican y celebraciones que el Barça muestra como espontáneas, España las interpreta como un exceso de protagonismo, y esto alimenta una polémica que nadie se atreve a calmar, convirtiendo a Lamine en el epicentro de debates que van desde su actitud hasta la estrategia del club y la planificación de la selección. Algunos ejemplos recientes son claros, partidos en los que Lamine tuvo minutos decisivos en el Barça mientras España esperaba su participación para un torneo juvenil, decisiones tácticas del club que priorizan su descanso en selecciones pero no en el primer equipo, y gestos mediáticos que exaltan su figura local pero generan malestar en la prensa y directivos de la selección. Todos estos episodios alimentan la narrativa de que existe una lucha silenciosa entre el club y la selección por el control del joven prodigio. La polémica también se refleja en redes sociales y análisis mediáticos, expertos debaten si el Barça está protegiendo demasiado a Lamine o si la selección exagera su presión, y mientras algunos defienden que un talento así debe ser cuidado, otros opinan que la sobreprotección del club interfiere con su desarrollo internacional, y esto coloca al joven en medio de un conflicto donde cada gesto, cada pase y cada gol es interpretado y analizado con un doble criterio que pocos jugadores enfrentan a su edad. Incluso entre compañeros, la situación genera comentarios y tensiones indirectas, algunos ven privilegios y protección especial en el Barça, mientras que en la selección los jugadores más experimentados cuestionan si Lamine realmente cumple con las exigencias de disponibilidad y compromiso, y esta disparidad de percepciones aumenta la polémica, amplifica críticas y genera un entorno de presión psicológica constante que un adolescente de 18 años difícilmente debería soportar. El conflicto se intensifica cada semana, con titulares que comparan su rendimiento en el Barça y en España, con análisis que sugieren que la sobreexposición en el club podría ser perjudicial para su desarrollo internacional, y mientras algunos aplauden su talento indiscutible, otros advierten que la tensión silenciosa entre ambas instituciones podría terminar afectando su carrera antes de que alcance su plenitud, haciendo que cada partido, cada convocatoria y cada decisión se convierta en un episodio polémico que mantiene a Lamine Yamal en el ojo del huracán del fútbol español. La pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿podrá Lamine manejar este conflicto constante, mantener su talento intacto y ganarse la confianza de la selección, o la sobreprotección del Barça y las tensiones generadas terminarán desgastándolo antes de que su carrera internacional realmente despegue? La polémica está servida y cada día que pasa el joven de 18 años se enfrenta a un escenario que pocos jugadores de su edad podrían soportar, y esto convierte su historia en una de las más polémicas, intrigantes y seguidas del fútbol mundial. Lamine Yamal, atrapado entre el Barça y la selección, ¿quién gana y quién pierde? El joven prodigio de 18 años no solo enfrenta su desarrollo como jugador, sino también un conflicto que involucra decisiones estratégicas, intereses cruzados y críticas mediáticas. Mientras el Barça lo protege, lo impulsa y construye su imagen como estrella indiscutible, la selección española empieza a cuestionar su actitud, disponibilidad y compromiso, y cada partido se convierte en un examen no solo deportivo, sino político, mediático y emocional, donde cada acción de Lamine es interpretada desde dos perspectivas opuestas. Los ejemplos recientes son claros y polémicos, partidos en los que el Barça decide que Lamine debe jugar de titular aunque la selección necesite su participación en un torneo, decisiones de alineación que priorizan su descanso en competiciones internacionales pero no en el club, y gestos mediáticos que exaltan su figura local mientras España interpreta que su compromiso está dividido. Todo esto genera un choque silencioso que alimenta la polémica y mantiene al joven en el centro de un debate constante, y cada día que pasa parece aumentar la tensión entre ambas instituciones. En redes sociales, la polémica se amplifica, cada gol, cada regate o cada gesto se analiza, se debate y se cuestiona, mientras algunos aficionados defienden la sobreprotección del club como necesaria para su desarrollo, otros critican que esta estrategia interfiere con su crecimiento internacional, y los titulares y comentarios mediáticos crean una presión adicional que pocas veces se ve en jugadores de su edad, haciendo que Lamine deba rendir bajo un doble estándar que combina expectativas de club y selección, un escenario que sería difícil incluso para jugadores con experiencia.
Incluso dentro de los equipos, la situación genera tensiones visibles e invisibles. Algunos compañeros consideran que Lamine recibe un trato especial en el Barça, mientras que en la selección otros cuestionan si realmente cumple con los compromisos internacionales, y esta disparidad de percepciones aumenta el conflicto, amplifica las críticas y obliga al joven a lidiar con un escenario de presión constante que va mucho más allá de lo que un talento de 18 años debería enfrentar, y esto afecta también su confianza, su concentración y su desarrollo táctico. Cada jugada se convierte en un tema de debate, goles celebrados en el Camp Nou que son criticados en España, regates arriesgados que en el club son aplaudidos y en la selección cuestionados. Decisiones tácticas que lo favorecen en el Barça y limitan su protagonismo internacional, lesiones leves que el club protege y que España interpreta como excusas, y esta combinación convierte cada partido en un episodio de tensión extrema, donde la polémica se perpetúa y los medios se encargan de amplificar cada detalle, aumentando la presión sobre Lamine y sobre quienes lo rodean. La repercusión mediática también juega un papel crucial. Cada titular, cada análisis y cada comentario en redes se suma a la presión que Lamine debe manejar, y mientras algunos expertos aseguran que la sobreexposición en el Barça es peligrosa para su futuro internacional, otros destacan que el joven necesita sentirse protegido para desarrollar su talento, y en medio de estas opiniones encontradas se encuentra él, tratando de cumplir con ambas instituciones sin perder su identidad futbolística. Mientras cada decisión se convierte en tema de discusión pública. La tensión también se extiende a entrenadores y directivos, quienes observan cada detalle de sus partidos, comparan su rendimiento con jugadores de más experiencia y evalúan si puede asumir la presión internacional mientras su club lo protege, y esto añade una capa extra de conflicto que solo aumenta con cada convocatoria, cada titular y cada análisis mediático, convirtiendo a Lamine en el epicentro de un debate que parece no tener fin y que condiciona su proyección futura. Además, la relación con sus compañeros se ve afectada, algunos sienten envidia por el trato especial que recibe en el Barça, mientras otros cuestionan su compromiso con la selección, y esta disparidad de percepciones genera conflictos indirectos que influyen en su desarrollo, en su mentalidad y en la forma en que se le valora en ambos escenarios, creando un entorno donde cada acierto es observado y cada error amplificado. El conflicto no muestra señales de disminuir, cada partido, cada convocatoria y cada decisión del club o la selección añade un nuevo capítulo a esta historia polémica, mientras Lamine Yamal intenta demostrar que puede manejar la presión, mantener su talento intacto y ganarse la confianza de la selección, y la pregunta que flota en el aire sigue siendo inevitable: ¿podrá equilibrar estas expectativas opuestas o la tensión silenciosa terminará afectando su carrera antes de que alcance su máximo potencial? Cada semana que pasa, la polémica crece. Titulares que comparan su rendimiento en el Barça y en España, opiniones divididas de expertos y aficionados, análisis de tácticas, decisiones de descanso y alineación, y comentarios sobre su actitud y comportamiento. Todo esto convierte su historia en una de las más seguidas, discutidas y polémicas del fútbol actual, y demuestra que la vida de un prodigio de 18 años puede ser tan brillante como complicada, llena de éxitos, pero también de conflictos silenciosos que amenazan con eclipsar su talento. Lamine Yamal bajo presión, Barça versus selección. ¿Quién controla su destino? A sus 18 años, Lamine Yamal no solo debe enfrentarse a rivales dentro del campo, sino también a un conflicto constante entre su club y la selección española. Cada decisión del Barça sobre su protagonismo, alineación y descansos provoca reacciones inmediatas dentro de la selección, partidos donde debería estar disponible para España y el club decide priorizar su descanso o su protagonismo en el Camp Nou, gestos y celebraciones que son aplaudidos en Barcelona pero cuestionados en Madrid, y titulares que cuestionan su actitud y compromiso. Todo esto genera una polémica que se amplifica semana tras semana y que parece no tener fin. Los ejemplos recientes muestran la magnitud del conflicto, goles en partidos del Barça celebrados como geniales, que en la selección son criticados, regates arriesgados que el club muestra como prueba de talento y España interpreta como exceso de protagonismo, decisiones tácticas que favorecen su exposición en el club y limitan su tiempo con la selección, convocatorias en las que llega tarde o sale antes de lo esperado, y gestos mediáticos que proyectan una imagen de estrella mientras los directivos de la selección comienzan a desconfiar de su disponibilidad. Todo esto coloca a Lamine en el centro de un choque silencioso pero constante y convierte cada semana en un desafío doble. En redes sociales y medios, cada detalle se analiza y se debate, aficionados que defienden su talento y la protección del club, otros que critican la falta de compromiso con la selección, expertos que advierten sobre los riesgos de sobreexposición, y todo esto aumenta la presión sobre un jugador de 18 años que intenta equilibrar expectativas opuestas sin perder su confianza ni su identidad futbolística, y cada día que pasa, cada titular y cada debate amplifica la tensión que rodea su carrera y la percepción pública de su futuro.
La tensión también se refleja en su relación con compañeros y entrenadores. Algunos sienten que recibe un trato especial en el Barça, mientras que en la selección se cuestiona si realmente cumple con las exigencias internacionales. Y esta disparidad de percepciones genera conflictos indirectos que afectan su desarrollo, concentración y confianza, un peso que pocos adolescentes podrían soportar y que convierte cada partido en un desafío psicológico además de deportivo. Cada acción de Lamine se interpreta desde dos prismas, el club que lo protege y lo impulsa, y la selección que espera compromiso y consistencia, y esta dualidad genera un conflicto silencioso pero constante que condiciona su rendimiento. Cada pase, cada regate y cada celebración se analiza, se debate y se juzga, y la polémica acumulativa empieza a formar parte de su carrera. Más allá de goles y asistencias, un escenario donde su talento se mide también por su capacidad de manejar la presión externa. Los medios no pierden detalle, titulares que comparan su rendimiento en Barcelona y España, análisis tácticos que cuestionan su posición, comentarios sobre su actitud, críticas sobre decisiones de descanso y alineación. Todo esto convierte a Lamine en un protagonista de polémica diaria, y aunque su talento es indiscutible, la presión mediática y las expectativas opuestas amenazan con desgastar su confianza y afectar su desarrollo internacional, generando debates que se extienden más allá del fútbol y alcanzan un nivel de repercusión social. Incluso los entrenadores y directivos sienten la presión. Observar su rendimiento y decidir su rol se ha convertido en un ejercicio delicado. Cada decisión se interpreta como mensaje al club o a la selección, cada movimiento genera especulación y polémica, y Lamine, con solo 18 años, debe lidiar con expectativas que normalmente manejarían jugadores mucho más experimentados, un escenario donde el talento y la política se mezclan de forma peligrosa y donde cualquier error puede amplificarse de forma desproporcionada. La relación con sus compañeros también está bajo escrutinio. La percepción de privilegio en el Barça genera envidias y críticas internas, mientras que la presión de la selección cuestiona su compromiso y profesionalidad, y esta combinación genera un efecto acumulativo que impacta directamente en su desarrollo emocional y psicológico, haciendo que cada partido, cada entrenamiento y cada aparición mediática se convierta en un episodio de tensión constante que pocos jóvenes podrían soportar. El conflicto no muestra señales de disminuir. Cada partido, cada convocatoria y cada decisión del club o la selección añade un nuevo capítulo a esta historia polémica, mientras Lamine Yamal intenta demostrar que puede manejar la presión, mantener su talento intacto y ganarse la confianza de la selección, y la pregunta que flota en el aire sigue siendo inevitable: ¿podrá equilibrar estas expectativas opuestas o la tensión silenciosa terminará afectando su carrera antes de que alcance su máximo potencial? Cada semana que pasa, la polémica crece. Titulares que comparan su rendimiento en el Barça y en España, opiniones divididas de expertos y aficionados, análisis de tácticas, decisiones de descanso y alineación, y comentarios sobre su actitud y comportamiento. Todo esto convierte su historia en una de las más seguidas, discutidas y polémicas del fútbol actual, y demuestra que la vida de un prodigio de 18 años puede ser tan brillante como complicada, llena de éxitos pero también de conflictos silenciosos que amenazan con eclipsar su talento y su proyección internacional. Lamine Yamal, estrella del Barça o víctima de la política entre club y selección. Después de analizar cada detalle, cada polémica, cada enfrentamiento silencioso y cada decisión controvertida, queda claro que Lamine Yamal no es solo un talento excepcional, sino también un joven atrapado en un conflicto que pocos jugadores de 18 años podrían soportar. Cada partido, cada convocatoria y cada gesto están bajo lupa, cada acción es interpretada, debatida y cuestionada, y mientras algunos lo ven como la joya indiscutible del Barça, otros cuestionan su compromiso con la selección española, y esto convierte su historia en una de las más polémicas y seguidas del fútbol mundial. El futuro de Lamine está lleno de incertidumbre. Podrá manejar la presión del club y la selección al mismo tiempo, mantener su talento intacto, ganarse la confianza de los entrenadores y demostrar que puede ser líder en ambos escenarios, o la tensión silenciosa y las expectativas opuestas terminarán afectando su carrera antes de que alcance todo su potencial, y mientras el mundo observa, su camino se convierte en un testimonio de talento, sacrificio y polémica que marcará su historia para siempre. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Tú crees que Lamine Yamal logrará equilibrar el Barça y la selección, o el conflicto silencioso terminará desgastándolo? Comenta abajo, únete al debate, y no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte ni un solo capítulo de esta historia polémica que sigue escribiéndose minuto a minuto, porque el futuro de Lamine Yamal todavía está en juego y cada opinión cuenta. Comparte este vídeo, comenta tu postura y únete al debate sobre el joven prodigio que divide al Barça.